Bismillah wa salatu wa salam ala Rasulillah. Bienvenidos al curso de creencia islámica básica organizado por Estos Islam. Esta es la clase número 2. Entonces, seguimos estudiando sobre las preguntas de la tumba, que son los 3 principios fundamentales. Y hoy nos toca explicar la pregunta número 1, que es ¿quién es tu Señor y cuál es la evidencia? Es decir, cuando nos muramos, a todas las personas se nos va a preguntar esto: ¿quién es tu Señor? ¿Quién es tu Dios? Y esto significa 2 cosas. ¿Quién es tu Creador? Y a quién adoras o a quién adorabas en tu vida. Y también cuál es la evidencia, porque recordar que estudiamos la Aqida islámica siempre con las evidencias del Corán y de la Sunna. Entonces, ¿quién es tu Señor? Man Rabbuk. Entonces la respuesta es Rabbi Allah en árabe. Mi Señor es Allah, quien me ha creado y ha creado todo cuanto existe, con su gracia, bendiciones, y a Él adoro y no le atribuyo como partícipes. La evidencia es el dicho del más alto, cuya interpretación del significado es Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Todas las alabanzas y gracias son para Allah, el Señor del Alamin. Alhamdulillah, todas las alabanzas y agradecimientos son para Allah, para Rabbul Alamin, es Allah, el Señor de los mundos. Al-Alamin se traduce muchas veces, como he dicho, Señor de los mundos, es todo lo que no es Allah, es Al-Alamin, todo lo que es la creación, porque solo hay 2 cosas: Allah, que es el creador, Rabbul Alamin, y luego el resto de la creación, los mundos, toda la creación, el universo. Hay varias palabras que se puede utilizar para traducir, pero el significado es eso: todo lo que no es Allah es Allah Alamin. Entonces vamos a ver los puntos importantes de esta pregunta que acabamos de leer. ¿Quién es tu Señor, Man Rabbuk? Y vamos a analizar esa respuesta. Entonces, mi Señor es Allah, quien me ha creado, porque Allah es Al-Khaliq. Uno de los nombres de Allah es el creador. En árabe es Al-Khaliq. Allah es el único creador y dueño de todo lo que existe, porque el que crea es el que crea, lo ha creado todo, por lo tanto es dueño de todo lo que existe y se encarga de todos los asuntos de su creación. Allah es el único proveedor, el único que da la vida y la muerte, el único que da y quita, el único que te puede beneficiar o dañar, y no pasa nada sin su permiso. Esta creencia, todo lo que tiene que ver con Allah, de su esencia, de sus acciones, de sus nombres y sus atributos, esto se llama Tawhid ar-Rububiyya o Tawhid el señorío, el monoteísmo en el señorío. Es decir, que creemos que solo Allah es el creador, es el proveedor, es el único que controla todos los asuntos, es el único que te puede dar una salida cuando parece que todas las puertas están cerradas, es el único que puede calmar tu corazón, el único que te puede curar, el único que tiene el poder sobre todas las cosas, nada pasa sin su permiso. Todo, entonces eso en el musulmán es clave. Creemos eso, creemos en esto sobre Allah. Eso es el Tawhid ar-Rububiyya, todo lo que tiene que haber, todo lo que tiene que ver con Allah. Ahora bien, yo os pregunto, ¿es suficiente creer en eso para ser musulmán? ¿Para entrar dentro del Islam? Porque en muchas religiones vais a encontrar que se cree en un solo Dios, creador, pero además tienen semidioses, llámales santos, intercesores, otra algo por ahí, y no le dirige solo la oración a Allah, que es el único creador, proveedor, tiene el poder sobre todas las cosas, nada pasa sin su permiso. Entonces, ¿es esto suficiente? Creer que Allah existe y que es el único proveedor, creador, etcétera, para ser musulmán. La respuesta es no, no es suficiente. Eso no hace que entres al Islam. No se establece el Islam con solo esa creencia. ¿Por qué?
porque en la época del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, los Quraysh, la Kabila, la gente que había que no era musulmana, que tenían otras religiones, que adoraban a otras cosas, ellos creían que Allah era el único proveedor, el único creador. Ellos sabían muy bien, pero no le adoraban solo a él, adoraban a otras cosas, lo asociaban con otros, adoraban a Allah, pero a otros al mismo tiempo. Y nadie se merece ninguna adoración excepto Allah, porque nadie es el creador, nadie es el proveedor, nadie tiene el poder sobre todas las cosas, nadie te puede curar, perdonar, responder a la súplica excepto Allah. Pues porque Allah es todo eso, que hemos dicho que es Tawhid al-Rububiyyah, por eso Él es el único que merece ser adorado. Y ese es el mensaje del Islam, que es el mensaje de todos los profetas, sin distinción. Todos los profetas y mensajeros enviados por Allah subhanahu wa ta'ala a la humanidad, al mundo, vinieron con el mismo mensaje: adorar solo a Allah. La ilaha illallah es dirigir toda tu adoración al único Dios que se lo merece, al único Dios verdadero, Allah. Nadie, si hemos dicho que todo lo que no es Allah es al-Alamin, o sea, solo hay dos cosas: el creador y la creación. El único que merece la adoración es el creador, no su creación. Sea un profeta, el sol, la luna, una piedra, una persona, un muerto, un vivo, da igual. Todo entra en el mismo saco. O sea, todo entra en la categoría de creación. Nada se ha creado a sí mismo, nadie comparte nada de los atributos y nombres de Allah. Solo Allah tiene esa esencia, esos nombres y atributos. Entonces, por eso, aquí dice: mi Señor es Allah, que me ha creado y ha creado todo cuanto existe con su gracia y bendiciones, y se encarga de toda su creación, eso Tawhid al-Rububiyyah. Y luego dice: y a Él adoro y no le atribuyo como partícipes. Y a Él adoro exclusivamente. ¿Por qué? Porque solo Allah se lo merece, solo Allah es el proveedor, el creador, el único que da la vida, la muerte, etc. Esto es esencial en el Islam. No se establece el Islam a menos que se establezca estas dos cosas: creer en Allah con todos sus nombres, atributos, en todas sus acciones, que es único, y luego dirigir toda la adoración a Allah subhanahu wa ta'ala. Vale. Entonces, importante, aquí veis en el documento, no es suficiente con creer que Allah es el único creador y proveedor para entrar en el Islam. Es necesario también dirigir toda la adoración a Allah sin asociarle nada. Entonces, esta parte de dirigir solo a Allah mi adoración se llama Tawhid al-Uluhiyyah. Tawhid al-Uluhiyyah. Entonces, Tawhid al-Rububiyyah, el creer en el señorío de Allah, te lleva al Tawhid al-Uluhiyyah. Allah es mi creador, mi proveedor, el que se encarga de mí, de toda la creación, no hay nadie como Él. Por eso es al único que adoro, Tawhid al-Uluhiyyah, Tawhid al-Ibadah, Tawhid de la adoración. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que hay mucha gente que tiene el primer Tawhid, que cree en Allah, en sus atributos, en lo que hace, pero no le adora solo a Él. Por lo tanto, no se establece el Islam. Aquí tenéis, la gente adora otras cosas, pero esta adoración es pura desviación. Cuando se adora a otro que no es Allah, esto en español se llama politeísmo o idolatría, y en árabe se llama shirk. Es importante ir familiarizándose con los términos en árabe, inshallah. No es obligatorio, no pasa nada, pero por lo menos que os suene. Nada de estas cosas creadas merecen ninguna adoración. Ahora, la siguiente pregunta: ¿y cómo conoces a tu Señor? ¿Y cuál es la evidencia? Bueno, conozco a mi Señor a través de sus signos y su creación. Aquí, lo más importante es que se conoce a Allah de dos maneras. Uno, a través de su propia creación,
Es decir, cuando yo salgo a la calle o me voy a un monte y empiezo a ver las montañas, los árboles, el sol, las nubes, toda esa perfección, a las personas caminando, eso mi propio intelecto me dice que eso no se ha creado solo, que hay un creador detrás de eso, que esta belleza que veo tiene que tener un creador aún más bello, que esta creación que estoy viendo delante de mí tan grandiosa tiene que tener un creador que es aún más grandioso. O sea, el propio intelecto te dice, esto no se hizo solo. ¿Quién cambia, por ejemplo, el día a la noche, ese cambio al atardecer, cómo cambia el color del cielo, cómo de repente era de día y luego se hace de noche, se va el sol, viene la luna? ¿Quién hace todo eso? Eso no se hace así por sí mismo, por casualidad. Hay un controlador de todo eso, hay un creador detrás de todo eso. Entonces, la misma creación, cuando yo reflexiono sobre la creación, eso, mi intelecto me dice, esta es la prueba de que tiene que haber un creador. Entonces, una forma de conocer a Allah es a través de analizar y reflexionar sobre su creación. Y luego, el otro signo, el otro método por el cual, ayat, signos los cuales aprendo sobre Allah es a través de su revelación, su propia revelación, es decir, lo que Él mandó con sus mensajeros. Mandó mensajeros los cuales nos informaron de que nuestro Dios, nuestro Creador es Allah, por qué hemos sido creados, que es para adorarle, qué es lo que le complace, qué es lo que no le complace, qué es lo permitido, no permitido, cómo Él lidia con la gente que Él ama o con la gente que Él odia, qué es lo que le gusta la verdad, la gente que nunca miente, etcétera, etcétera, la gente generosa. Entonces, conocemos sobre Allah a través de los libros revelados. El último libro revelado fue el Corán. Y también tenemos la Sunna, porque la Sunna son los dichos proféticos y eso también es revelación, porque todo lo que el profeta nos comunicaba era a través de revelación de Allah. Lo que pasa es que era expresado con su palabra, con las palabras del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero el Corán es la palabra directa de Allah. Entonces ahí tenemos las ayat del Corán, los versos del Corán y los ahadith. Eso, a través de ellos los estudiamos y aprendemos mucho sobre Allah. Entonces esto es lo más importante de esta lección. Aquí tenéis el documento que podéis leer más detalladamente, pero en esencia esos son los puntos más importantes sobre la clase de hoy. Inshallah, hasta la siguiente clase. Subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.